de la tarde da la bienvenida al ingeniero Ramón Pepín, exministro de Obras Públicas. Un momento siempre oportuno para que responda a algunas inquietudes que tiene todo este equipo. Ingeniero Pepín, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Contento de estar aquí esta tarde compartiendo este espacio con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. La primera pregunta tiene que ver con un sinnúmero de obras que el gobierno prometió en un tiempo específico. La línea 12 del metro Los Alcarrizos, lo que está ocurriendo con el tema del 9 de la autopista Duarte, Monorriel de Santiago, entre otras. ¿A qué atribuye el hecho de que estas obras todas estén retrasadas? Bueno, muchas gracias por tan importante pregunta. Yo creo que la respuesta a esa pregunta nosotros la podemos ver en la rendición de cuentas que hizo el señor presidente el 27 de febrero. Esa rendición de cuentas ha sido la rendición de cuentas más extensa que algún presidente haya dado precisamente rindiendo cuentas. Sin embargo, cuando llegó al tema de infraestructura, ha sido el más breve. Y ha sido el más breve porque este gobierno, el gobierno del PRM, el gobierno de Luis Abinader, en materia de infraestructura, ha sido un fracaso. ¿Y por qué ha sido un fracaso? Si nosotros revisamos los indicadores económicos, nos damos cuenta que el gasto de capital ha sido el más bajo en los últimos 60 años. Para que ustedes tengan una idea, en los actuales momentos, ese gasto de capital anda por debajo del 2,1% del Producto Interno Bruto. Eso significa que este gobierno, en términos de inversión, en términos de gasto de capital, prácticamente no ha invertido en lo que tiene que invertir en la infraestructura que requiere la República Dominicana. En los gobiernos del PLD, ese indicador, el gasto de capital, y el gasto de capital es bueno explicar para las personas que nos están escuchando qué es el gasto de capital. El gasto de capital son los recursos que el gobierno utiliza para la construcción de carreteras, calles, escuelas, hospitales. Ese es el gasto de capital. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando nosotros revisamos el presupuesto del año 2024, en el presupuesto del año 2024, gasto de capital o gasto de inversión estaba contemplado 198.500 millones de pesos. En este año, 2025, hay una reducción de casi 22.500 millones de pesos. Ese gasto de capital en el presupuesto del 2025 es de 176.000 millones de pesos. Una reducción casi de un 14%. Entonces, cuando un gobierno prioriza el gasto corriente, y el gasto corriente es el gasto que el gobierno utiliza para cubrir la nómina pública, cubrir el gasto, el manejo del Estado. El gobierno ha tomado muchos préstamos, pero esos préstamos lo ha utilizado básicamente para el gasto corriente, no para el gasto de capital. Y una obra que se debe de concluir en un tiempo relativamente corto, como es el caso que usted menciona, del kilómetro 9, que con un flujo de caja normal, esa obra debió de concluirse en 12 meses o 14 meses. Sin embargo, llevamos casi 3 años con una obra que debió a esta altura de juego estar terminada. Porque uno se pregunta, y yo escucho a muchos comunicadores, la ampliación a 14 carriles. Y yo pregunto, sí, ampliación a 14 carriles, pero ¿en qué extensión? ¿En 1 kilómetro, 5 kilómetros o 6 kilómetros? Para que ustedes sepan, la ampliación del kilómetro 9 simplemente es cruzar la Luperón. O sea, estamos hablando de menos de 100 metros. ¿Y cómo es posible que un gobierno lleve casi 3 años para ampliar a 14 kilómetros menos de 100 metros? Eso se explica
por la baja inversión que tiene este gobierno en términos de infraestructura. O sea, el gobierno se quedó sin recursos en ese sentido. Y también quiero preguntarle, fuera de su comentario, y respecto a la tardanza de la entrega de la obra de los Alcarrizos para el metro, algunas personas dicen que esa infraestructura tiene vicios de construcción y que eso no se ha comunicado oficialmente y que también eso es parte del atraso. ¿Qué información usted maneja en este sentido? Mire, yo le puedo decir, y lo podemos poner como ejemplo, que en el gobierno pasado, o sea, en el gobierno del PLD, se construyeron la primera línea del metro y la segunda línea del metro. Esta construcción o esta extensión de la segunda línea del metro, que es menos de 7 kilómetros, lleva más, casi 5 años en construcción. Y se debe también a lo que yo acabo de explicar, a la baja inversión. O sea, un proyecto cuando debe de tener su flujo de capital adecuado y se termina en el tiempo programado, las cosas no pasan como lo que está pasando en esa extensión de la segunda línea del metro, que hay mucha conjetura. O sea, yo creo que esa pregunta de lo que está sucediendo en esa extensión de la línea del metro, las autoridades deben de responder qué es lo que está ocurriendo, porque nosotros solamente nos enteramos de la conjetura que dice el pueblo cada vez que se cruza por ahí, porque es que esa obra debió de haberse concluido hace tiempo. Y cuando una obra pasa del tiempo de construcción, salen a relucir muchos rumores. Ahora, nosotros como titular de la Secretaría de Obras Públicas del Partido de la Liberación Dominicana, nosotros estaremos solicitando los estudios correspondientes para nosotros tener la información y poder darle la explicación a la ciudadanía de qué es lo que realmente está pasando o qué es lo que está ocurriendo con la construcción de esa extensión de la segunda línea del metro. Pero mire, yo le digo lo siguiente, ustedes solamente han hecho referencia a dos obras. Una es la solución del kilómetro 9 y la otra es la extensión de la segunda línea del metro. Pero yo le puedo decir, por ejemplo, la circunvalación de San Francisco de Macorís, una obra que son menos de 12 kilómetros, que nosotros la dejamos iniciada, menos de 12 kilómetros, repito, la dejamos iniciada. Este gobierno lleva 4 años y medio y no la ha podido concluir. Si hubiesen tenido interés solamente terminando 2 kilómetros por año, ya esa circunvalación hubiese estado lista, la de San Francisco de Macorís. Wow. Pero no solamente me refiero a la circunvalación de San Francisco de Macorís, vamos también a la circunvalación de Baní, 17 kilómetros. Otra obra que también nosotros la dejamos iniciada. ¿En qué? Y llevan 4 años y medio y tampoco han podido completar la circunvalación de Baní. Ese es un foco de accidentes. ¿En qué porcentaje la dejaron la circunvalación de Baní? La circunvalación de Baní nosotros la dejamos en la parte inicial, un 10%. O sea, y la de San Francisco de Macorís también la dejamos en un 15%. Pero yo le quiero decir lo siguiente. Hablé de que la circunvalación de San Francisco de Macorís, menos de 12 kilómetros. La de Baní, 17 kilómetros. Ahora, la circunvalación de Santo Domingo, la circunvalación profesor Juan Bosch, que el PLD construyó en 4 años, es una circunvalación que tiene 52 kilómetros, pero tiene, para su construcción fue necesario construir 18 puentes, incluyendo puentes de grande longitud, como el puente que cruza sobre el río Sama y el puente que cruza sobre el río Jaina. Pero aparte de esos 18 puentes que se construyeron en la circunvalación profesor Juan Bosch, se construyeron 8 distribuidores y se construyeron 2 estaciones de peaje y se terminaron relativamente en 4 años. Ahí me surge la pregunta, ingeniero. Si las mismas empresas que le construían a los gobiernos del PLD son las mismas empresas que están construyendo a los gobiernos de Luis Abinader, ¿a qué se deben esos retazos? Bueno, usted lo ha dicho. Son las mismas empresas, sí, pero no son... Por ejemplo, hay una ahí, entre paréntesis, que tiene a Samaná encharcada de hace muchos años, la constructora X, y esa tiene una cantidad de obras y al PLD le entregaban. ¿Por qué no le entregan a los gobiernos? Bueno,
usted lo ha dicho, o sea, son las mismas empresas. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado son los gerentes, lo que ha cambiado son las autoridades. Entonces, ahí usted tiene la respuesta. Y usted me recordó también que la entrada de Samaná, Oiga, no que tiene. nosotros la dejamos también iniciada, entrada de Samaná, no recuerdo si mi memoria no me falla, creo que son menos de 5 kilómetros. Y nosotros la dejamos iniciada. No, O sea, es un gobierno que en términos de infraestructura, cuando el PRM y el presidente Luis Abinader concluyan en el 28, tendrán muy pocas cosas que exhibir. Y no será Mire, una mire. maldad, como denunció el ministro, que denunciaron en la postrimería de la gestión del INE, como que había una constructora que estaban como apandillada para no entregarle obra. ¿No será así? Porque me dicen que el flujo de caja sigue normal. Bueno, yo le reitero que la solución del kilómetro 9, la extensión, son menos de 300 metros. Ahí hay un problema grave de gestión, grave de gestión. Mire, O sea, cuando un gobierno se vinculan la baja inversión y la no planificación, eso es grave para las obras. Pero hay Pero, plazos. pero me confunde por el tema de esos la baja acuerdos. inversión, hago esa referencia, porque se supone que hay un presupuesto ya establecido para esas obras que tiene que ejecutarse. No hay plazos de entregas claro, en los acuerdos que se firman con las Sí. empresas constructoras. Miren, el asunto de los plazos, eso está vinculado al pago. O sea, las obras se detienen. ¿Por cuáles razones se puede detener una obra? La primera es porque no le paguen a los contratistas, porque no haya recursos para pagar. La segunda razón por la cual una obra se retrasa tiene que ver con la condición atmosférica, o sea, si viene un ciclón, si llueve, si viene una tormenta. Y la otra variable que afecta lo que es o retraso de las obras tiene que ver con las expropiaciones, o sea, cuando hay interferencia para que las obras puedan seguir avanzando. Pero es que el tema no es, y no ha sido el asunto de capacidad de las empresas constructoras, porque en el año 22, y estamos en el año 25, el gobierno anunció que se iban a construir en el Gran Santo Domingo 20 parqueos públicos para resolver o aliviar lo que es el problema de la movilidad de transporte. 20. Yo le pregunto, eso fue en el 22. ¿Cuántos se han hecho? No, y se desbarató el del Conde con José Si, Reyes y si no todavía no se ha tiene, levantado. si no tienen la respuesta, yo se la voy a dar. De 20 parqueos prometidos, solamente han construido uno en el 22. Lo prometieron en el 22. O sea, es un gobierno, es un partido que se planificó para llegar al poder, pero no se planificó para gobernar. Y eso es lo que está sucediendo en el tema de la infraestructura. Ingeniero, ¿qué provoca los retrasos para la entrega de una obra? Digo, a la propia infraestructura. Esto puede generar deterioro de la misma y también si puede generar un incremento del costo. Obviamente, cuando se construye una obra, ya sea una carretera, sea un hospital, que se programa para que esa obra sea concluida en el tiempo programado. Si se cede de ahí, ya afecta lo que es el presupuesto, porque obviamente el tiempo es oro y mientras más tiempo se requiere para concluir una obra, más recursos hay que buscar para concluir esa obra. Y todas las obras que están prácticamente paralizadas en el país. Miren, yo estuve revisando el último informe del Banco Central y en el año 2024, el sector construcción para el crecimiento del país aportó el 2.1% del Producto Interno Bruto. ¿Ustedes saben cuál ha sido la variación en el sector construcción en lo que llevamos de año? Una variación negativa de 7.3. Eso representa no una desaceleración, eso representa prácticamente una parálisis del sector construcción. O sea, lo que el sector construcción está viviendo en este momento es una situación bastante crítica.
Y recuerdo que, bueno, desde este espacio se comentó, luego de ver la información que publicó en ese entonces el Ministerio de Obras Públicas a cargo del ingeniero Ascensión, que decía que Obras Públicas alcanzó un nivel histórico de un 99% de ejecución presupuestaria. Y cuando se va a los detalles, dice que esa ejecución presupuestaria, me refiero al año 2024, fue de 53.978 millones de pesos. Entonces, si ellos plantean que ejecutaron un presupuesto un 99%, ¿cómo entonces uno se explica que eso no se haya traducido en un resultado de las obras? Mire, yo recuerdo que el último presupuesto que manejó el presidente Joaquín Balaguer fue un presupuesto de 26.000 millones de pesos. Año tras año, el presupuesto de la República Dominicana ha ido incrementándose. Lo que pasa es que esa institución que hizo esa revelación no le dijo a la población que comparar el presupuesto ejecutado hay que compararlo con el Producto Interno Bruto. O sea, cuando usted hace la comparación con el Producto Interno Bruto, se da cuenta que esa inversión que anunció el ministro de entonces ha sido la más baja en 60 años. Otra cosa que yo quería preguntarle, usted que fue ministro también de Obras Públicas, yo creo que para todos los ciudadanas de este país, siempre se le ha llamado, nos llama la atención uno tener un estado más pequeño, porque aquí nos hemos acostumbrado, incluso a algo que lo venimos heredando porque así se usaba mucho, sobre todo cuando Balaguer necesitaba hacer un favor a alguien y le creaba una dirección para que esa persona pudiera ejercer su liderazgo en base a ese lugar tal y poder hacer su función pública. Pero ¿qué pasa? Que nosotros entendíamos en un momento que esa propuesta de bajar el Estado, de juntar instituciones, iba a eficientizar el Estado. Pero hemos visto que no ha sido así. Entonces, en el caso, por ejemplo, ¿qué opinión se merece usted este tema de que el OISO y el Ministerio de Obras Públicas se haya juntado? Y si en el tema de esa ejecución presupuestaria está también la nómina ahí adentro, que también es algo que puede ser algo que la gente se confunda, diga, bueno, pero la ejecución presupuestaria se fue en obras o también ahí adentro se cuenta la nómina de ambos lugares ya fusionados. Bueno, usted sabe que el presupuesto, así como se maneja el presupuesto del Estado, también las instituciones manejan el presupuesto con el gasto corriente y el gasto de capital. Me parece que la publicación que hizo el Ministerio de Obras Públicas solamente se refería al gasto de capital. Ahora, el gobierno anunció en la fusión que hizo con varios ministerios que están en curso, anunció que iba a haber una reducción de 25.000 millones de pesos. Uno se pregunta dónde está esa reducción de 25.000 millones de pesos. Sin embargo, como bien usted dice, Claudia, lo que se ha incrementado ha sido la nómina pública. La nómina pública se ha incrementado en 122.000 millones de pesos. O sea, que es una situación que le pesa mucho al Estado Dominicano. Por ejemplo, uno se pone a pensar y lo que ha significado la cantidad de préstamos que ha tomado el gobierno. Cuando uno compara con relación al Producto Interno Bruto, la deuda ya está pesando demasiado sobre la República Dominicana. ¿Por qué? Porque solamente para el pago de las facturas, para pagar los intereses de la deuda, el Estado Dominicano en este presupuesto del 2025 hay una partida que está próximo al 4% del Producto Interno Bruto, o sea, comparado prácticamente con el presupuesto de educación. O sea, eso es grave. Y cada año eso va a ser, el peso va a ser peor, porque el gobierno ha priorizado el gasto corriente. Y miren, el Partido de la Liberación Dominicana tomó muchos préstamos. Por esos préstamos que tomó el Partido de la Liberación Dominicana se traducían en carreteras, se traducían en escuelas, se traducían en hospitales. La deuda que toma el gobierno de Luis Abinader en este momento es básicamente para pagar nóminas y para pagar pensiones.
Ingeniero, ¿qué le parece a usted la participación de mano de obra haitiana en las construcciones de República Dominicana? Y a propósito de la protesta en Friusa, vi en uno de los medios digitales que muchos haitianos obreros paralizaron obras en construcción, no sé si del sector privado o público, en la zona de Bávaro, en represalia por la manifestación del pasado domingo. Mire, el caso de la migración y sobre todo la migración ilegal haitiana ha sido un problema del Estado Dominicano. Porque nosotros tenemos que ser responsables y decir que ese problema ha sido del Estado Dominicano. Ahora, lo que nosotros decimos en este momento, que en los últimos años, ese problema que ha sido un problema del Estado, se ha incrementado en los últimos 5 años. O sea, nosotros en una construcción, y nosotros tenemos una empresa de construcción, la mano de obra haitiana siempre estaba entre un 25 y un 20%. Pero ahora en la actualidad, usted va a cualquier proyecto que se esté ejecutando en el este o aquí en el Gran Santo Domingo, usted se da cuenta que prácticamente el 90% es de mano de obra haitiana. Incluyendo el maestro de la obra. Y nosotros tenemos, como país, tenemos que tomar cartas sobre el asunto, porque el tema migratorio en este momento se ha salido de la mano al gobierno. Yo también creo que aquí no queremos aceptar o evaluar qué está pasando con las personas que trabajan, o sea, el trabajador, la trabajadora dominicana, porque después de la pandemia, yo que he estado metida en varios proyectos, hay una baja enorme en cuanto al grado de responsabilidad de querer trabajar, de asistir, de continuar en un trabajo, pero algo que no es una queja mía, sino que si yo me junto con 10 personas, por lo menos a 4 a 5 les ha pasado lo mismo. Entonces, es increíble, o sea, no sé si eso viene por el tema de la asistencia del gobierno, no sé si eso viene porque ya estamos en un mundo donde el consumismo es tal que la gente hasta con ropa de paca vive. O sea, es una cosa realmente complicada y creo que hay que profundizar. Pero quería también aprovechar y preguntarle, con el tema del alza del dólar, usted que estaba hablando de la crisis que tiene que ver ahora el sector de construcción, ¿eso afecta directamente el tema de la construcción? ¿Cómo las personas están adquiriendo una vivienda de manera más fácil? Mire, no solamente el incremento de la tasa de cambio, sino también las altas tasas de los intereses y el incremento de los materiales de construcción. Hoy en día es crítica la situación del sector construcción. Prácticamente la mayoría de los inversionistas están paralizados en este momento, porque cuando a los constructores básicamente no interfiere mucho el precio del dólar. El dólar puede estar a 80 por 1, por ejemplo, lo que implica cuando la tasa de cambio no es fija, sino que varía. O sea, que impide que una constructora o un ingeniero pueda planificar. Porque usted planifica hoy en día y usted no sabe cuál va a ser el costo final de ese proyecto. Porque si el dólar hoy está a 63.40 y mañana está a 64.50 y tiene constantemente variación, usted no puede determinar el costo final del proyecto y eso tiene un impacto negativo. O sea, hoy por hoy hay una crisis en el sector construcción. Queremos también aprovechar al miembro del comité político para que nos diga sobre esta propuesta que tiene ideas encontradas dentro del PLD. Una de ellas es acelerar la escogencia de su aspirante presidencial, mientras otros plantean que no, que hay que seguir los lineamientos establecidos por la Junta Central Electoral. Mire, con relación a ese punto, mi punto de vista es el punto de vista del partido. O sea, yo no tengo una posición en términos personal. Yo tengo la posición que asumió el Partido de la Liberación Dominicana a través de su comité político. En la última reunión del comité político se aprobó una metodología de que se iban a inscribir los aspirantes a la presidencia de la República y que la escogencia se iba a hacer en el primer trimestre del próximo año. Ya esa es la posición del partido. O sea, ya nosotros entendemos que esa es la posición
y yo le digo aquí en este medio que si solamente eso vence el jueves, que es el día 3. Si se inscribió un solo precandidato, ya ese será mi candidato. Ay, Porque esa es la posición que asumió el Partido de la Liberación Dominicana. Cuando usted es parte de un colectivo, usted no tiene posición individual, usted tiene la posición que asume la mayoría. Eso fue una decisión ya asumida por el comité político. Mire, todo indica que el PLD no aguanta una división más, ni que se vayan esos altos dirigentes. ¿Y no le preocupa a ustedes esa situación, esas respuestas de aquí para allá y de allá para acá de Abel Martínez y Danilo Medina? Mire, lo ideal en el Partido de la Liberación Dominicana es que no surjan esas situaciones. El Partido de la Liberación Dominicana recientemente concluyó su 10º congreso, Congreso Reinaldo Párez Pérez, donde durante ese congreso se eligieron lo que fue el secretario general, el presidente del partido, el comité político, y el pasado 9 de febrero se seleccionaron los titulares de las diferentes secretarías. Obviamente nosotros lo que queremos dentro del Partido de la Liberación Dominicana es que ese partido cada día, y para bien de la democracia y para bien del sistema de partidos, que ese partido pueda fortalecerse cada día más. Pero son cosas que nosotros las vemos hasta normales, porque las aspiraciones no solamente son exclusivas de lo que está sucediendo dentro del PLD. Ahora, todo tiene que ser normalizado y todos tienen que acogerse a la decisión de lo que aplica la mayoría. ¿Usted tiene algún preferido entre los aspirantes del Partido de la Liberación Dominicana? Aunque solo se ha inscrito Francisco Javier. Hay varios compañeros, hay 2 compañeros que se inscribió un compañero de La Vega, un aspirante a regidor, se inscribió la semana pasada. Nosotros estamos trabajando ahora mismo en lo que es la parte institucional del partido. O sea, nosotros somos los coordinadores de una secretaría del PLD y estamos trabajando para fortalecer el partido. Una vez se escoja el candidato o se coja el precandidato, nosotros estaremos trabajando día y noche por ese candidato. ¿O candidata? O candidata. Porque la República Dominicana, y yo le pregunto a la población, si nosotros revisamos los indicadores que tradicionalmente el país ha avanzado, por ejemplo, y le voy a hablar del indicador de infraestructura. Yo recuerdo que en el año 2012, el Foro Económico Mundial hizo una evaluación de 144 países, que hizo una evaluación en términos de calidad de infraestructura. Y para el 2012, la República Dominicana ocupaba la posición 62 de 144 países evaluados. Ese mismo estudio se repitió en el año 2019, y eso no lo estoy diciendo yo, eso está ahí, lo pueden verificar. Cuando se hizo ese estudio por el Foro Económico Mundial, la República Dominicana descendió 22 posiciones, pasando de la posición 62 a la posición número 40 a nivel mundial, pero a nivel del Caribe y a nivel de Centroamérica en la posición número 1. ¿Qué nosotros le pedimos al gobierno del PRM? Quizá sería mucho pedirle que desciendan 22 posiciones, pero sí que mantengan al país en los términos que lo encontraron. Y cuando nosotros analizamos los servicios que recibe la población, también lo que le pedimos es que lo mantengan en los niveles que lo encontraron, no que lo empeoren, que es lo que está sucediendo. Si ese país está tan deteriorado en comparación a como el PLD lo dejó, ¿cómo se justifica que la mayoría del Congreso Nacional, Cámara Alta y Cámara Baja, las represente ese partido? ¿Cómo se justifica que ese presidente haya sido reelecto con un 57%, que tenga la mayoría de las alcaldías y distritos municipales? El país está loco. Miren, todo se montó bajo una narrativa. Ok. Todo se montó bajo una narrativa que la población la compró. Y además también hay que ver con los porcentajes que ese partido está en el poder. O sea, con los porcentajes, porque la abstención, sobre todo en el último proceso, ustedes saben que sobrepasó
o se acercó casi al 50% de la abstención. O sea Sí. aquí sí nosotros tenemos que revisar qué es lo que ha pasado con los partidos políticos y Sí. con las ofertas que están presentando los políticos y sobre todo los partidos políticos. Pero yo le digo lo siguiente, o sea, aquí se montó una narrativa que el tiempo está poniendo cada cosa en su justa dimensión. Pero, y yo pregunto, ¿qué ha pasado con el sector eléctrico? Por mencionarle otro sector. Nosotros dejamos una pérdida de un 27%. Sin embargo, esa pérdida, ¿por dónde andan hoy en día? O sea, prácticamente todo lo que ha tocado este gobierno en términos de servicio, prácticamente lo ha dañado todo. Oh, Dios O mío. lo ha disminuido. O sea que Bueno, ingeniero Ramón Pepín, Bueno. muchas gracias por conversar con este equipo de Rumbo de la Tarde. no, gracias a Gracias a ustedes, gracias a ustedes. ustedes, muchas gracias. Bueno, muy bien. Dale, Álvaro.